No tenían tecnología, ni tiendas, ni redes de seguridad. Sin embargo, los campesinos medievales lograron sobrevivir a la hambruna, la guerra, las enfermedades y los inviernos más duros, sin planes de respaldo, sin herramientas modernas y muchas veces sin ayuda externa. Lo consiguieron dominando sistemas tan simples y resistentes que aún hoy siguen funcionando. En este video, descubriremos el manual de supervivencia olvidado que permitió a personas comunes resistir en tiempos imposibles y revelaremos los antiguos métodos que hoy están siendo rescatados por agricultores autosuficientes, comunidades fuera de la red y expertos en supervivencia. Quédate, porque uno de estos métodos podría salvarte también. Captación de agua de lluvia sin herramientas. El agua era vida. Y para los campesinos medievales, obtenerla no era tan sencillo como abrir un grifo. Sin tuberías, bombas ni sistemas de filtración, tenían que recolectar cada gota que la naturaleza les ofrecía. Y lo hacían con una eficiencia sorprendente. Los tejados de paja o tejas de madera no solo servían de refugio, actuaban como grandes recolectores. Durante cada tormenta, los canalones hechos de madera ahuecada o arcilla dirigían el agua hacia barriles o grandes jarras de cerámica, pero no bebían directamente del barril. Cubrían las aberturas con hojas, telas o incluso musgo para filtrar la suciedad. Mientras el agua fluía, algunas familias añadían carbón al recipiente, no para mejorar el sabor, sino para absorber impurezas. En climas más fríos, el agua se almacenaba bajo tierra, en pozos revestidos de cera o arcilla, donde el frío y la oscuridad frenaban el crecimiento de bacterias y algas. Sabían instintivamente que el agua estancada en la superficie se descomponía rápido, mientras que el agua enterrada, protegida del calor y el sol, duraba mucho más. Y cuando cesaba la lluvia, no entraban en pánico, racionaban el agua con inteligencia. No solo era para beber, también la usaban para cocinar, lavar, remojar granos, e incluso para fermentar cereales. El agua de lavado se reutilizaba para regar la tierra o limpiar herramientas. Nada se desperdiciaba. En comunidades sin acceso a ríos o pozos, la captación de lluvia no era una comodidad, era la diferencia entre la vida y la muerte. Los pueblos se diseñaban para canalizar el agua hacia cisternas comunes, donde todos se turnaban para extraerla. Esto fortalecía la interdependencia comunitaria, un vínculo que iba mucho más allá del agua, porque cuando escaseaba la lluvia, nadie sobrevivía solo. Hoy, los constructores ecológicos y quienes viven fuera del sistema eléctrico están rescatando estas técnicas. Techos inclinados, sistemas por gravedad, filtración natural. Los campesinos resolvieron este problema siglos antes de que nosotros siquiera lo imagináramos. Calefacción sin leña. Cuando llegaba el invierno, los campesinos no podían permitirse desperdiciar la leña, que requería ser cortada, secada, transportada y racionada. En lugar de confiar en las llamas, aprendieron a conservar el calor y compartirlo de formas que no consumieran recursos valiosos. Una de las técnicas más simples era agruparse. Familias, e incluso animales, dormían juntos en una sola habitación, muchas veces en camas compartidas, para conservar el calor corporal. Usaban colchones de paja gruesos que aislaban del frío que ascendía del suelo. Capas de lana, pieles y lino creaban bolsillos de aire que atrapaban el calor, y las capas servían tanto de ropa de cama como de abrigo. En zonas frías, las casas se excavaban parcialmente en laderas o en taludes de tierra, aprovechando el aislamiento natural del suelo. Incluso cubiertas de nieve mantenían una temperatura estable, frescas en verano y sorprendentemente cálidas en invierno. En lugar de calentar toda una habitación, los campesinos se concentraban en calentar pequeños espacios, piedras calentadas en el hogar, envueltas en tela o colocadas en recipientes de barro. Se llevaban a las camas para irradiar calor durante horas, sin gastar más leña. Las paredes se sellaban con barro y paja para evitar corrientes de aire. Las ventanas se cubrían con pergamino aceitado, vejigas de animal o varias capas de tela para reducir la pérdida de calor. Incluso las puertas se reforzaban con esteras de juncos. Cada rincón de la casa era una oportunidad para retener el calor.
En algunas aldeas, varias familias se reunían a pasar la noche en un solo espacio, no solo por compañerismo, sino como estrategia. Más cuerpos, menos fuegos, menor pérdida de calor. Hoy, las casas subterráneas modernas y los sistemas de calefacción pasiva se basan en los mismos principios que aquellos campesinos adoptaron por necesidad. Cocinar usando casi nada de combustible, la leña era tan valiosa que los campesinos no podían darse el lujo de malgastarla en cada comida. Por eso, desarrollaron técnicas de cocina que estiraban al máximo cada chispa de calor. Una de sus herramientas más efectivas era el horno de arcilla. A diferencia de un fuego abierto, estos hornos en forma de cúpula absorbían el calor de una pequeña cantidad de madera en combustión y luego retenían esa energía durante horas. Después de que el fuego se apagaba y las brasas eran retiradas, el calor residual dentro de las paredes de arcilla bastaba para hornear pan, cocinar guisos a fuego lento o secar hierbas. Algunos hornos incluso se aislaban con ceniza o paja para mantener el calor aún por más tiempo. Las familias planeaban sus comidas en función del ciclo del horno. Primero horneaban el pan, cuando la temperatura era más alta. Después, cocinaban estofados y papillas, que podían cocerse lentamente con el calor decreciente, y, finalmente, aprovechaban el calor remanente para secar frutas, hierbas o incluso leña húmeda. Pero no todo giraba en torno al horno individual. Cocinar era una actividad comunal, los aldeanos compartían hornos y hogares comunes, uniendo sus ingredientes y su madera para maximizar la eficiencia. Esto reducía el número de fuegos encendidos, ahorraba combustible y disminuía la cantidad de humo en el aire. Quienes no contaban con hornos utilizaban fosas de cocción de calor retenido, piedras calentadas al rojo vivo se colocaban en agujeros revestidos con hojas o arcilla, donde los alimentos se enterraban y cocinaban lentamente durante horas, a veces toda la noche, usando el calor atrapado. Esta cocina de bajo consumo de energía transformaba los granos duros y las raíces en alimentos comestibles sin necesidad de atención constante. Los caldos y estofados eran el alimento diario, no solo por su valor nutricional, sino porque podían recalentarse múltiples veces, estirando así las raciones a lo largo de varios días. Hoy, los supervivencialistas modernos recurren a cocinas térmicas, hornos de cohete y bolsas de cocción de calor retenido, basándose en exactamente los mismos principios. En tiempos de crisis, cocinar no se trata de conveniencia, se trata de aprovechar hasta la última chispa. Recolectar alimentos con precisión, los campesinos medievales no dependían únicamente de lo que cultivaban. También sobrevivían gracias a su profundo conocimiento del entorno natural. La recolección de alimentos silvestres no era un acto de improvisación, era una habilidad finamente afinada, transmitida de generación en generación, aprendida desde la infancia y perfeccionada temporada tras temporada. Podían identificar decenas de plantas comestibles que crecían cerca de sus hogares. Incluso cuando las cosechas fallaban o las despensas se vaciaban, sabían exactamente qué recolectar. Plantas como la ortiga, la acedera, el ajo silvestre, el diente de león y el pamplina no eran meros alimentos de emergencia, eran ingredientes esenciales de su dieta diaria. La ortiga, hervida, proporcionaba hierro y vitamina C. La acedera aportaba un sabor cítrico a los guisos y antioxidantes. El ajo silvestre ayudaba a combatir infecciones mucho antes de que existiera siquiera el concepto de bacterias. El diente de león era completamente comestible, desde la raíz hasta la flor, y se utilizaba en ensaladas, tónicos y tés. Pero no bastaba con saber qué comer, también había que saber cuándo hacerlo. Muchas plantas eran seguras solo en ciertas etapas de crecimiento, otras se volvían amargas o incluso tóxicas si se recolectaban demasiado tarde. Con especial precaución trataban a los hongos. La mayoría de los campesinos evitaban recolectarlos a menos que fueran guiados por un herbolario experimentado. Seguían un calendario natural, recolectando cada especie en su momento adecuado, no solo para aprovechar sus propiedades, sino para preservar las fuentes naturales de alimento. Algunos alimentos requerían ser hervidos o remojados varias veces para eliminar toxinas. Otros se secaban y almacenaban para su consumo durante el invierno. Los niños aprendían a reconocer hojas, bayas, semillas y raíces no leyendo libros, sino caminando los mismos senderos junto a sus padres y abuelos. Era un conocimiento tan cotidiano como respirar.
Hoy, la recolección silvestre está resurgiendo entre los amantes de la supervivencia, los herbolarios y los defensores de la alimentación sostenible. Pero para los campesinos medievales, no era un pasatiempo, era su póliza de seguro ante las inclemencias de la naturaleza. Conservación de alimentos sin refrigeración, sin refrigeradores ni congeladores, los campesinos tenían que pensar a largo plazo. Si no preservaban bien sus alimentos, simplemente morían de hambre cuando llegaban el invierno o las malas cosechas. Dominaron diversas técnicas de conservación, adaptadas al tipo de alimento, la estación del año y los recursos disponibles. El salado era una de las más comunes. Carnes y pescados se frotaban con gruesas capas de sal que extraían la humedad y prevenían el crecimiento bacteriano. Estas piezas saladas se colgaban de vigas o se enterraban en contenedores, donde podían durar meses e incluso más. El secado también era esencial. Colgaban hierbas, frutas y lonjas de carne cerca del hogar o en ahumaderos improvisados. Los granos y legumbres, una parte crucial de su dieta, se almacenaban en sacos de tela o vasijas de cerámica, listos para ser hervidos cuando los productos frescos ya no existían. En climas fríos, los alimentos se conservaban enterrándolos en la nieve o empacándolos en cenizas para evitar el contacto con el aire. Los vegetales de raíz se guardaban en sótanos frescos, a menudo cubiertos de paja o arena, manteniendo su humedad y evitando que se pudrieran. Los graneros subterráneos, sellados con cal o arcilla, protegían las reservas del invierno contra la humedad y las plagas. Aunque simples, estos hilos eran sumamente efectivos para mantener los alimentos utilizables por largas temporadas. Algunos métodos de conservación eran aún más creativos, se curaban quesos para endurecerlos y resistir el moho, el vinagre y la miel se empleaban para encurtir verduras y conservar frutas. Incluso cuando un alimento cambiaba de olor o color, los campesinos confiaban en su experiencia para decidir si aún era seguro consumirlo. Desperdiciar comida no era solo un error, era una amenaza directa a la supervivencia. Hoy en día, las técnicas de deshidratación, curado y fermentación siguen vigentes, aunque modernizadas. Pero en esencia, son herencia directa de aquellos tiempos donde cada grano, cada raíz y cada pieza de carne significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Curar enfermedades sin medicina moderna, cuando la enfermedad golpeaba, los campesinos medievales no corrían en busca de un médico. La razón era simple, los médicos eran escasos, caros y, en la mayoría de los casos, inalcanzables. Por eso, recurrían a algo mucho más antiguo que la medicina formal, el conocimiento de las plantas, la sabiduría popular y los rituales comunitarios. Sabían que hierbas combatían infecciones, que raíces aliviaban el dolor y que mezclas podían bajar una fiebre. No era superstición, era ciencia de supervivencia transmitida de generación en generación. El ajo, por ejemplo, se utilizaba como antibiótico natural, consumido crudo o infusionado en tónicos para luchar contra infecciones internas y externas. La miel, gracias a sus propiedades antimicrobianas, se aplicaba directamente sobre heridas para prevenir infecciones y acelerar la cicatrización. La corteza de sauce, rica en salicina, un compuesto que siglos más tarde daría origen a la aspirina. Se masticaba o se preparaba en infusión para aliviar dolores y reducir inflamaciones. El vinagre servía como desinfectante polivalente, limpiaba heridas, trataba infecciones de oído y se mezclaba con hierbas para potenciar su efecto antiséptico. Las cebollas se cortaban en rodajas y se envolvían en las extremidades del cuerpo para ayudar a extraer enfermedades. Y cataplasmas de consuelda, llanteno o artemisa se aplicaban sobre quemaduras, heridas abiertas o fracturas. Estas prácticas, aunque primitivas para los estándares modernos, funcionaban con suficiente frecuencia como para convertirse en parte integral de la vida diaria. Las mujeres campesinas, sobre todo las matriarcas, actuaban como herbolarias, parteras y médicas comunitarias. Cultivaban jardines repletos de plantas medicinales y conocían a la perfección los secretos de las flores silvestres y raíces del bosque. Un niño enfermo recibía un té cuidadosamente preparado. Un marido herido recibía una cataplasma adecuada y descanso forzado. Y aunque algunas técnicas nos parecen rudimentarias hoy, otras resultaron ser sorprendentemente avanzadas. Por ejemplo, el consumo de col fermentada, el temprano chucrut, ayudaba a prevenir escorbuto gracias a su alto contenido de vitamina C.
Incluso se aplicaban trozos de pan mohoso sobre las heridas, una práctica primitiva que, en esencia, anticipaba el descubrimiento de la penicilina. Cuando las plantas y los tratamientos físicos fallaban, los rituales religiosos o simbólicos tomaban su lugar, oraciones, cantos, gestos sagrados, todo con el objetivo de ofrecer consuelo emocional y mantener viva la esperanza. Hoy, la ciencia moderna está redescubriendo muchos de estos antiguos remedios. La miel, el ajo, la corteza de sauce y el vinagre están siendo validados en laboratorios por sus propiedades curativas. Para los campesinos medievales, sin embargo, estos no eran remedios alternativos, eran su única defensa frente a las enfermedades. Defender el hogar sin armas, la mayoría de los campesinos no poseía espadas, armaduras ni ballestas. No eran caballeros. No podían pagar guardias ni fortificaciones. Pero no estaban indefensos. Cuando surgía el peligro, bandoleros, saqueadores, ejércitos rivales, su estrategia se basaba en la improvisación, la cooperación y el aprovechamiento del terreno. Uno de sus métodos más efectivos era el uso de cercas vivas, setos densos de espinos como el majuelo o el endrino, plantados estratégicamente alrededor de casas y campos, formaban barreras prácticamente impenetrables que desgarraban la ropa y la piel de quien intentara atravesarlas en silencio. Además, diseñaban entradas a las viviendas con caminos en zigzag o pendientes inclinadas, dificultando la aproximación rápida y exponiendo a los atacantes a la defensa desde posiciones elevadas. Sus armas improvisadas incluían lanzas endurecidas al fuego, herramientas agrícolas afiladas y garrotes tallados de raíces de roble. No eran sofisticadas, pero sí letales en combate cuerpo a cuerpo. Las ventanas pequeñas, ubicadas en posiciones elevadas, limitaban los puntos vulnerables de entrada. Las puertas eran reforzadas con clavos de hierro y trabas cruzadas. Algunos hogares incluso incorporaban matacanes improvisados. Aberturas sobre las puertas por donde arrojaban piedras, agua hirviendo o aceite caliente. Sin embargo, su mayor fortaleza no estaba en las armas, sino en la comunidad. Los pueblos organizaban sistemas de vigilancia, donde los vecinos se turnaban para proteger los perímetros. Ante un ataque, se tocaba un cuerno o se hacía sonar una campana, y todo el poblado reaccionaba como un solo cuerpo, defendiendo, escondiendo a los más vulnerables, asegurando el ganado y los graneros. Incluso los ancianos, mujeres y niños tenían funciones específicas durante los ataques, alertar, ayudar a reforzar puertas o preparar rutas de escape hacia los bosques o colinas cercanas. La defensa no era solo fuerza bruta, era astucia, cooperación y conocimiento del terreno. Hoy, muchos creen que defenderse implica tener acceso a tecnología avanzada o armamento sofisticado. Pero los campesinos medievales demostraron que, a veces, la verdadera defensa radica en la preparación colectiva y en aprovechar inteligentemente cada recurso. Supervivencia mental a través de rituales y creencias, puedes soportar el hambre. Puedes resistir el frío. Pero, ¿qué mantiene viva la voluntad de seguir luchando cuando el mundo a tu alrededor se desmorona? Para los campesinos medievales, la supervivencia no era únicamente física, era también mental. Su fuerza interior provenía de rituales, creencias y un profundo sentido de propósito compartido. Frente a crisis como malas cosechas, epidemias o guerras, no se paralizaban de miedo. Actuaban. Y sus acciones, aunque hoy puedan parecer simples o supersticiosas, les daban estructura y sentido en medio del caos. Los rituales de temporada marcaban el ritmo de su existencia. Los solsticios, equinoccios y cosechas se celebraban con cantos, fuegos y reuniones comunitarias. No eran simples fiestas. Eran recordatorios de que el tiempo seguía avanzando, que la oscuridad pasaría y que la vida renacería. Los relatos orales también jugaban un papel crucial. Los ancianos narraban mitos y leyendas que convertían las adversidades en pruebas que formaban parte de una gran narrativa cósmica. Una inundación no era solo mala suerte, era un desafío enviado para ser superado. Un invierno brutal no era una condena, era un testimonio del temple humano. La religión, ya fuera en forma de cristianismo popular o creencias anteriores al cristianismo, ofrecía un marco moral que daba sentido al sufrimiento. Mantener la fe no solo era un acto espiritual, era una estrategia psicológica para resistir.
Incluso los actos simbólicos más pequeños, como bendecir un trozo de pan o encender una vela en medio de una tormenta, les devolvían una sensación de control sobre sus vidas. Y cuando llegaba la muerte, inevitable y frecuente, los rituales de despedida ayudaban a procesar el dolor, a recordar y a seguir adelante. Hoy, los psicólogos modernos reconocen que la resiliencia mental, el sentido de propósito, la creencia en algo más grande, el apoyo comunitario, es una de las claves más importantes en cualquier escenario de supervivencia. Los campesinos medievales no leían libros de autoayuda. No asistían a talleres de desarrollo personal. Su mente era templada día a día, fortalecida por historias, tradiciones y la fe en que su sufrimiento tenía un significado. El manual de supervivencia que olvidamos, no le llamaban preparacionismo. No hablaban de vivir fuera de la red. Para los campesinos medievales, simplemente era la vida. Desde recolectar agua de lluvia sin herramientas, conservar alimentos sin electricidad, calentar hogares sin leña, curar enfermedades sin medicamentos, hasta defender sus aldeas sin armas. Cada técnica surgió de la necesidad y fue perfeccionada a lo largo de generaciones. Ellos no tenían lujos. Tenían resiliencia. Y hoy, cuando nuestros sistemas modernos parecen cada vez más frágiles, tal vez sea el momento de dejar de reírnos del pasado y empezar a aprender de él. Porque para ellos, la supervivencia no era una opción. Era la única opción. Y si encontraste valor en estas estrategias, te invitamos a explorar más sobre cómo las habilidades de supervivencia medieval están siendo rescatadas hoy para enfrentar los desafíos del mundo moderno.